Bien, señores, tenemos a la doctora Marisol Vicens Bello. Es abogada, ella pertenece al comité ejecutivo del CONEP. Pero Marisol tiene otra condición, y es que una de las mujeres que más ha participado en los últimos años en asuntos empresariales, no solamente como abogada, sino como miembro activa del comité ejecutivo del CONEP. Nosotros tenemos una serie de temas que valoramos y le agradecemos mucho a la doctora que esté aquí, para ver cuál es la visión de un sector como el de ella, que ha tratado de ser vanguardista en este tiempo en que hay tantos intereses y conflictos, sobre todo, Marisol, en el tema del enfrentamiento Estado, no enfrentamientos, sino delineamientos de roles entre el Estado y la empresa privada. ¿Cómo hoy publicas un artículo que habla de eso? ¿Cuál es tu preocupación en esa línea que ya no es tan fina entre los gobiernos y el sector privado? Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que la visión que debería de haber es una visión común de país. Deberíamos de compartir siempre, tanto el sector público como el sector privado, unos propósitos comunes que deben de servir para que este país se desarrolle. Muchas veces se polarizan las posiciones, se ve un distanciamiento entre el sector empresarial o el sector privado en sentido general y el sector público. Y yo creo que eso es parte precisamente de lo que hay que transformar en nuestra cultura. Los países que han logrado desarrollarse normalmente son países donde las políticas públicas han logrado ser los catalizadores de los propósitos, de los intereses de los sectores, de lo que reclaman estos. Por ejemplo, cuando uno ve el crecimiento de países, como es el caso de Singapur o muchos otros de los famosos tigres asiáticos, uno se da cuenta que son países donde realmente se han trazado políticas públicas que auspician, que promueven sus competencias, sus sectores productivos. Y yo creo que eso es parte importante de lo que nosotros tenemos que transformar, porque aquí normalmente lo que se ve es más una contradicción, es el tener que estarse defendiendo constantemente de que la autoridad va a ser, no de cómo la autoridad va a tratar de que los sectores productivos puedan realmente tener una capacidad exportadora, que puedan tener mejores condiciones para crear más empleos formales, que es lo que el propósito que debería de buscar siempre un gobierno. Bien, Marisol, hay dos temas que no queremos que se queden, por tanto lo queremos adelante. Uno es la depuración de su propia clase. Muchas veces aquí surgen problemas, por ejemplo, el problema de la banca o el problema de los embutidos, cualquiera que tú cojas, y aparecen todas las aberraciones juntas, como si nunca hubiéramos estado en el país. Y nosotros siempre hemos dicho, ¿por qué los propios sectores empresariales no se diferencian para que el país sepa quiénes son los que están bien y quiénes son los que están haciendo cosas que no están bien? De buenas a primeras, la banca, media banca cae presa, pero lo que produjo esa prisión fueron hechos que se cometieron durante años y casi durante décadas. Sin embargo, todo el mundo se cayó y se quedó todo así. Ahora resulta que los embutidos son malos. Una vez habían 1000 y pico de financieras y se le decían a los dueños de financieras empresarios y banqueros. Y los empresarios y banqueros nunca marcaron la diferencia. Excepto en el caso de ustedes, que una vez se separó los importadores de los industriales con el asunto del CONEP y de la unión de... cuéntanos sobre la necesidad de depurar la propia clase para poder entonces hacer y trazar las pautas que ustedes aparecen a veces trazando y que nosotros a veces se lo criticamos, porque ellos son los que certifican inclusive a gobierno y le trazan pautas.
¿tú crees que debe de revisarse la propia clase? Mira, yo creo que realmente todo ciudadano tiene derecho a expresar su opinión, sus posiciones y todo lo contrario. Nosotros deberíamos de propiciar que haya mayor participación ciudadana, que todos los dominicanos seamos más conscientes de que tenemos un compromiso con el país, con su transformación, que tenemos que plantear posiciones y que tenemos que exigir nuestros derechos. La naturaleza humana pues es falible, siempre va a haber esa eterna lucha entre el bien y el mal que existe desde el inicio de la humanidad. Entonces, yo creo que el público, así como ustedes mencionaban hace un rato, de que quién juzgaba a la prensa, a los periodistas, quiénes estaban dando una información veraz o no, yo creo que cada quien se crea y se gana su propia imagen de credibilidad y de respeto. Entonces, naturalmente, en cualquier cuerpo social, llámese el sector empresarial, asociación o de cualquier otro tipo, va a haber personas de diversa índole. Obviamente, el propio destino va a ir separando y va a ir haciendo que los que no comulguen con alguno de esos principios, pues se alejen, pero muchas veces también van a haber posiciones, o sea, los fariseos no solamente existían en época de Jesucristo, existen fariseos antes y después. En la sociedad actual. Entonces, yo creo que esto es un país todavía pequeño, donde relativamente todo el mundo se conoce y conoce el historial de cada quien. Yo creo que lo más importante es que cada quien se gane su propio respeto y yo creo que es importante fortalecer las instituciones. O sea, el hecho de que haya un sector empresarial fuerte, que pueda tomar posiciones, que pueda trabajar sobre los temas del país. Muchas veces se critica el hecho de que nosotros opinemos sobre algunos temas, sin embargo, en otras ocasiones, dependiendo de si el tema es simpático o no, todo el mundo se pone muy contento de que opinemos. Entonces yo creo que a veces hasta hay una falta de conocimiento. Por ejemplo, cuando se discuten temas como la reforma constitucional de la nueva constitución promulgada el 26 de enero del 2010, hubo cantidad de asuntos importantísimos en los que el sector empresarial planteó su posición. Algunos de ellos las logró, otras no. Por ejemplo, una de las propuestas del sector empresarial era que se acortara el periodo de transición a 30 días. Eso no prosperó, pero hubo muchas otras posiciones que sí prosperaron, y eso es una labor importante. Y yo creo que el sector empresarial, al igual que todos los demás sectores de la sociedad, deben de ser cada día más participativos. Sí, yo creo eso, doctora. Y me parece a mí válida también que los empresarios sean críticos de los gobiernos, porque es que aquí también tenemos una oposición muy débil, que no está jugando su papel, y la gente necesita también tener informaciones de contrapeso. He escuchado en varias ocasiones que usted parece que le preocupan las políticas sociales. El gobierno de Leonel Fernández, de una u otra manera, ha cometido una distorsión digamos, en la aplicación de una política social verdadera. Aquí tenemos programas sociales que lamentablemente se han convertido en un foco de clientelismo para ayudar a la clase política a gestionarse ciertos cambios y ciertos cargos en el aparato del Estado. En ese sentido, ¿qué le preocupa al empresariado? Que los he visto criticando altos salarios, dinero que se va en cosas superficiales y no dedicados precisamente a eso, a políticas sociales. Bueno, a nosotros nos preocupa sobre todo la calidad del gasto y su racionalidad. O sea, lamentablemente nosotros estamos en una situación donde hay un déficit muy importante. Solamente en el primer semestre del año nosotros más que duplicamos lo que estaba previsto como déficit para el año completo, y se proyecta que el déficit para el final de año va a superar los 100.000 millones de pesos, y eso es un dato muy preocupante porque nosotros hemos tenido 9 reformas tributarias en los últimos 10 años, y no importa cuántas reformas tributarias más se hicieran, si nosotros no detenemos este ritmo del gasto, no va a ser nunca posible, y por eso y va a llegar un momento que los sectores productivos, que la población, como ya es el caso, no soporta más cargas. Entonces es necesario que haya una verdadera racionalidad del gasto, que haya inversiones sociales, no programas
populistas, porque no se puede confundir el populismo con la inversión social. O sea, los programas que lo único que aumentan es el clientelismo. Nosotros entendemos que ahora que empieza un nuevo gobierno y que desde ya se vislumbra la posibilidad de una reforma, nosotros entendemos que cualquier reforma tiene que empezar en primer lugar con el gasto. Por eso hablamos de lo que se llama una reforma fiscal integral, que muchas veces las personas no entienden necesariamente qué es lo que se quiere decir con ese concepto. Y lo que queremos decir es que no puede ser una reforma tributaria para crear simplemente más tributos que le generen más ingresos al gobierno para seguir gastando de una manera irresponsable. Nosotros entendemos que tiene que haber, lo primero, una disciplina fiscal, tiene que haber una racionalización del gasto, que no necesariamente significa que se destinen menos recursos, sino es que se destinen con calidad, que se destinen con racionalidad, con eficiencia, porque definitivamente que hay un gran malgasto de los recursos del Estado. Nada más hay que hojear las páginas de los periódicos con publicidades excesivas para promover personas con nóminas excesivas, organismos que se duplican y más que se duplican, muchas veces se multiplican. Hay 6, 7 organismos que se solapan y que hacen la misma función, en que al final entonces ninguno logra los objetivos deseados. Bien, hay algunas cosas que quizá el público común no percibe, y es el por qué algunos pronunciamientos. Por ejemplo, usted, doctora, nos dice, nosotros pedimos el acortamiento de la transición. Después que la vivimos, nos damos cuenta de que si no hay segunda vuelta, no hay ninguna razón para dejar un país en un limbo durante 90 días. Lo acabamos de vivir. Ya estamos locos porque estos 10 días terminen. Así como también se habla de reforma fiscal. Reforma fiscal que en privado, con un lenguaje llano, el empresario, no el afiliado, sino cualquier empresario, cualquier comerciante, cualquier ciudadano, te dice a ti, y yo voy a pagar impuestos para que estos buenos P lo dilapiden y los voten. No es verdad. Ellos tienen que meterse dentro de su propia ley y regularizar los ingresos, porque después terminan con ¿qué? Con una reforma fiscal para que le alcance el dinero. Todo eso es así. Pero, como decía, los fariseos no son dueños. Los fariseos se disfrazan en cada época. No se llaman fariseos, pero existen. Y yo te pregunto, en el caso de los empresarios, cuando ustedes tienen un pronunciamiento, está pronunciándose un verdadero sector de la sociedad civil. Cuando hablan los empresarios, habla la sociedad civil. Cuando habla la Asociación de Hijas de María de la Iglesia Santo Cura de Ars, eso es sociedad civil. Ahora, hay una serie de personas que se disfrazan de sociedad civil, que tú y yo sabemos que no se sabe ni cómo llegaron ni bajo qué predicamento están. Yo quiero preguntar, ¿cómo uno puede diferenciar el que realmente tiene condición y voz para expresarse de que el dominicano tiene que determinar, inclusive cuando tú llegas al parquecito de la Lira, si esas manifestaciones son sociedad civil o son alguien que pagan para que exhiban letreros ahí, que es el gran problema que estamos viviendo, que es la superposición de imágenes? Bueno, yo creo que una cosa es que los propósitos sean lo noble que deben de ser y otra que sea sociedad civil o no, porque naturalmente, independientemente de los buenos o malos propósitos que pueda tener cualquier grupo de personas que manifieste posiciones públicamente, si son simples ciudadanos y no son miembros del sector público, son sociedad civil. O sea que ahí hay que hacer la diferencia. Y si todo lo que no es militar es civil. Entonces, entre lo que es civil, entonces la sociedad civil va a tener, como toda sociedad, como todo cuerpo, buenas y malas expresiones. Yo creo que realmente el sector empresarial organizado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras instituciones del sector empresarial, como el caso de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, de la que yo fui presidenta, hacen una labor importante para el país, que muchas veces la gente entiende, bueno, ellos están defendiendo solamente sus intereses. Lo primero que nosotros
tenemos que defender nuestros intereses, pero muchas veces esos intereses son también los intereses del país. Y la gente a veces se confunde y cree que el sector empresarial, que empresario es solamente un gran empresario. El empresario es el que tiene un pequeño taller de banistería, el que tiene un colmado, el que tiene un puesto de venta de frutas. O sea, empresario todo el que hace una actividad empresarial. Entonces, nosotros cuando estamos defendiendo muchos de esos propósitos, cuando estamos defendiendo que no haya una imposición de un impuesto que es pernicioso, por ejemplo, nosotros entendemos que no puede seguirse presumiendo renta, como es el caso del 1%, que nosotros entendemos que no puede castigarse muchas veces la producción con determinados impuestos, que no debe de haber impuestos distorsionantes como el impuesto a los activos financieros. O sea, hay muchas, prácticamente casi todas esas posiciones no solamente defienden a un grupo de grandes empresarios, defienden a todos los empresarios, incluso a todos los ciudadanos. Bien, se habló de 4 temas y yo quisiera ya entrar en detalle con los cuatro elementos que tiene el próximo gobierno: reforma fiscal, educación, el sector eléctrico y uno adicional que son los salarios. Doctora, en el asunto fiscal específicamente, ¿ustedes apoyan un ITEVI único, es decir, bajar la cifra pero universalizar, que todos los productos tengan ITEVI, o ustedes son partidarios del selectivo como ahora? Bueno, nosotros lo primero que hay que aclarar aquí es que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece la obligación de que tienen que firmarse un pacto fiscal, un pacto por la educación y un pacto por el sector eléctrico. Nosotros a eso, el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha puesto sobre la mesa que debe de haber también un pacto que nosotros hemos denominado por la competitividad, donde se establezcan todos los aspectos y todos los principios fundamentales en los que debería de concentrarse cualquier gobierno, el país, a corto, mediano y largo plazo, como debe ser una estrategia nacional de desarrollo, para fomentar la competitividad de nuestros sectores productivos. ¿Cuáles son los obstáculos de la competitividad? La competitividad tiene muchísimos obstáculos. Pero aquí en República, las trabas burocráticas, el costo de la energía eléctrica, la duplicidad de cargos que muchas veces tienen que hacerse porque se tienen que pagar en distintas dependencias gubernamentales, la falta de seguridad jurídica, el problema del alto costo del transporte con el monopolio. ¿Los impuestos son un problema? Claro que sí, porque hay impuestos que son distorsionantes, que afectan la producción. Nosotros no podemos exportar impuestos, entonces las exportaciones no pueden estar grabadas por ningún impuesto. Los beneficios laborales son un obstáculo. Bueno, mire, yo creo que el tema laboral, que normalmente falta a veces objetividad para tratarlo, porque inmediatamente se satanizan las posiciones, lo que hay que verlo es desde el punto de vista de lo que está pasando. Los empleos que están creciendo en la República Dominicana son los empleos en el sector informal. La informalidad en nuestro país es un 57% ya. Ese 57% no está dentro del sistema dominicano de seguridad social, ni está protegido por el Código Laboral, en el sentido de que no es que están fuera del código, pero no están, como no se cumple con la formalidad, pues tienen menos posibilidades de poder tener un respeto a sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros hemos planteado es que tiene que haber una carga laboral que sea más justa. Cuando se votó la Ley de Seguridad Social en el año 2001, hubo un compromiso que no se cumplió de que tenía que ajustarse el auxilio de cesantía. ¿Por qué? Porque cuando se adoptó el Código Laboral en el año 92, como había fracasado el régimen de pensiones del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que todavía está ahí con 9,000 empleados y con un gran subsidio del gobierno, resulta ser que se aumentó ese auxilio de cesantía para paliar un poco y que sirviera ese auxilio de cesantía como una especie de pensión que se le daba también a los empleados. Pero ¿qué pasa? Que a partir del año 2003, que empezaron las cotizaciones al sistema de pensiones,
resulta que el empleador está contribuyendo un 70% para las pensiones de sus trabajadores. Entonces no pueden seguir coexistiendo un aporte de un 70% del salario mensual con un auxilio de cesantía como está previsto en el código. Entonces no estamos hablando de que queremos eliminar derechos, sino de que tenemos que actuar con inteligencia hacia futuro, tratando y no es de falta crear de información y de difusión de la verdad, porque ese zapatón o esa tara que es el seguro social todavía, que no tiene ninguna razón de ser en la forma que se está manejando y con una carga enorme, lo mismo que las liquidaciones, doctora. Si la asociación de la empresa, el Consejo de la Empresa Privada. El Consejo de la Empresa Privada le explica al país, oiga bien, que la eliminación de los beneficios laborales va en beneficio del trabajador y se le explica. Si usted dice que lo elimina solo, pues la lapidan. Pero si usted le dice, pero hay otra cosa, una persona que gana 10,000 pesos, el empresario le pagaría con mucho gusto, no solamente con obligación, 12,500 pesos, si no tuviera la carga de laboral que tiene. Así es. Pero ustedes no lo dicen. Usted es un empresario. No, nosotros lo hemos dicho, hemos hecho... Tiene que decir, si una persona, porque aquí hay que calcularle con preaviso, cesantía, doble sueldo y vacaciones, usted tiene que calcularle 15 salarios al año. Y cuidado si 16. La carga laboral se estima de aproximadamente, por cada peso que se paga, 68 centavos adicionales se pagan en carga laboral. Entonces, eso también es una de las causas porque a veces... No solamente porque hay menos empleos formales, sino porque también hay menos salarios competitivos. ¿Por qué? Porque el salario no es nada más lo que usted paga, lo que la gente recibe nominalmente, sino es todas las cargas laborales. Pero Corripio lo dijo en un pronunciamiento, dijo, ¿por qué no dicen los beneficios adicionales? ¿Sabe por qué? Por el sobrecito que él da. ¿Usted sabe lo que es el sobrecito? Es usted gana 10,000 pesos y viene el patrón y te mete 5,000 pesos efectivos. ¿Y si por qué? Dice, porque esos 5 no están sujetos a la cesantía. Claro, y además, pero que lo cual no debe lo que ser hay nunca. que sincerizar nosotros lo que tenemos eso. es que estimular. Y en Estados Unidos la carga laboral, ¿quién carga con ella? No, en Estados Unidos el régimen es completamente distinto. O sea, las terminaciones de los contratos laborales son sumamente flexibles. Las personas... Nosotros tenemos, usted sabe que en este país, para usted terminar una relación laboral, no importa lo que haya cometido, aún haya habido una falta, es casi imposible. Y lamentablemente se han desnaturalizado muchísimas de lo que supuestamente se entienden como derechos a veces de los trabajadores, lo que se han prestado a manipulaciones de abogados inescrupulosos que le compran los pleitos a los trabajadores, que lo desinteresan con una suma ridícula, y que hacen que el pleito demore muchísimo tiempo incidentándolo para poder beneficiarse de disposiciones absurdas y abusivas por la distorsión que se ha hecho muchas veces de que hay que después pagarle 6 meses de todos los salarios caídos y astreintes y otras figuras. Entonces, eso es lo que precisamente... por eso es que se necesita una apertura para un diálogo donde se entienda, aquí no se está tratando de perjudicar al sector laboral. Cuando el sector empresarial tenga menos carga, cuando el sector empresarial pueda ser más competitivo, ¿quiénes se benefician? Los trabajadores. Y nosotros tenemos que vernos en el espejo de lo que está pasando en Europa, donde los países que tenían una legislación laboral más inflexible, como es el caso de España, como es el caso de Italia, han tenido que en medio de una crisis tener que hacer reformas laborales. Sin embargo, Alemania, que tenía una legislación muchísimo más flexible, que le permitía incluso figuras novedosas como compartir tiempo de trabajo entre trabajadores y demás, pues pudieron, entre otras causas, eso les sirvió para resistir mejor la crisis. Ojalá y nosotros pudiéramos abordar como nación un diálogo racional, desprovisto de tabúes, porque es que en este país los temas muchas veces se satanizan y no pueden conversar si nos quedamos siempre estancados con los mismos problemas. Sí, los problemas son cíclicos en este país. Sí. Pero la reforma laboral que ustedes proponen es más de ahí, es más profunda.
La reforma laboral realmente no se ha discutido a plenitud cuáles son los puntos, pero la mayoría tiene que ver con esa parte que ya hemos mencionado, con hacer unos procesos laborales un poco más ágiles, donde se eliminen algunas figuras obsoletas, como la existencia de unos vocales en los tribunales laborales que no han servido para nada, sin embargo hay que pagarle unas y con dietas. respecto a ese salario, doctora, para terminar. Y el fondo, y el fondo para la cesantía. Bueno, en ese caso, nosotros lo que estamos planteando ahí, que debe de cumplirse con el compromiso que se estableció en la Ley de Seguridad Social, de que debe de ajustarse el cálculo del auxilio de cesantía, habida cuenta de la entrada en vigencia del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es como se llama el régimen de pensiones de la Seguridad Social. Un médico, un médico admirador suyo desde el punto de vista profesional, que lamenta mucho no estar aquí, hubiera sido bueno. Yo sé quién. El doctor Hanna dice que... Fue mi compañero en el Consejo de Seguridad Social. Dice que ustedes hicieron mucha bellaquería ahí. No, bellaquería nunca. Yo no sé si él la hizo, pero yo no. No, pero que participaron en la reforma, ¿verdad? Sí, yo fui miembro del representante del sector empresarial en el Consejo de Seguridad Social, cuando ya no en el primer periodo, que fue cuando se inició la reforma, sino del año 2003 en adelante. Estuve ahí y siempre he seguido muy preocupada por todos esos temas, porque la seguridad social es una gran conquista, pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer y no dejamos que sigan distorsionándose muchas de sus figuras, vamos a terminar con un sistema, doctora, que no va a ser. Una de las cosas que yo lo acuso a él de bellaquería es que yo digo que qué falta, que cuando ustedes hicieron la reforma, porque se consultó al sector empresarial, fuera de lo del seguro social que se quedó pendiente, ¿qué faltó para que la seguridad social no esté peor como está ahora? ¿Qué falta por hacer? Bueno, faltan muchas cosas por hacer todavía en el régimen de seguridad social. Por ejemplo, en la parte de salud, la atención primaria, que es la puerta de acceso al sistema. El sector empresarial ha estado insistentemente hablando sobre eso. Logramos que se aprobara una resolución en el Consejo de Seguridad Social para que a partir del 1 de mayo iniciara, pero lo que más ha faltado ahí es voluntad política, porque es un asunto simplemente de que hay una guerra de intereses, de que hay algunos que temen que el inicio de esa atención primaria le va a disminuir su flujo de pacientes, cuando eso lo que está afectando es a una población afiliada que está accesando directamente a especialistas con un mayor costo, donde tienen que pagar un copago en violación de la resolución de la superintendencia. Se supone que el copago debe de ser de 100 pesos y pagan 500, 600, hasta 1,000 pesos de una manera discrecional, y donde muchas veces una persona va a donde el gastroenterólogo, luego va donde el endocrinólogo, y resulta que era un problema que se iba a resolver simplemente a nivel de atención primaria con una batería de exámenes, porque a lo mejor lo que esa persona tenía era una ameba. Sí, porque decían que la seguridad social tiene, en parte, las 4 partes tienen culpa del problema. Todos tienen un poquito de culpa, porque a veces el paciente carga más el dado, el médico a veces quiere cobrar más, la empresa, pues, todo el mundo Pero para eso se necesitan precisamente reguladores responsables, eficientes, que cumplan con su rol y que se apeguen a la ley. Doctor, en el orden eléctrico, ¿ustedes entienden que un expresidente del CONEP está haciendo su trabajo, o él se politizó y se fue más del lado del gobierno, o que la voluntad política del gobierno central lo aplastó? No, nosotros nos sentimos altamente complacidos con la gestión que ha tenido Celso Marrancini, y yo creo que el país debe de sentirse agradecido de que una persona con sus condiciones, con sus competencias, haya hecho una gestión donde se ha sacrificado a nivel personal, ha sacrificado sus empresas para dedicarse a tiempo ¿Está mejor completo. la electricidad ahora? Mire, yo creo que está mejor la administración, la gestión, porque él ha tomado pasos importantes, recortes importantísimos de despilfarros de gastos que habían en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Nada más hay que ir a la CDE para uno darse cuenta de que antes esas antesalas y pasillos plagadas de políticos, eso funciona como una empresa donde hay funcionarios muy competentes que están trabajando, que están defendiendo los intereses
del Estado, se ha estado pagando a los generadores privados. También está el hecho de que se ha generado una confianza. Uno se pregunta, pero si seguimos bajo la misma inseguridad jurídica, bajo una contrarreforma que contradice completamente el marco legal, que ha ocurrido en los últimos 2 años, que no ocurrió antes, que han llegado muchas inversiones, mucho interés, y eso simplemente, esa credibilidad y confianza la ha dado la gestión de una persona como Celso Marrancini. Ahora, el sistema energético dominicano no va a cambiar mientras los políticos dominicanos no entiendan que eso no puede seguir siendo un tema de política, donde se tomen las decisiones por un factor político, donde nosotros sigamos permitiendo que haya un hurto de energía como el que hay, de que al final lo pagamos todo, porque la gente cree que se roba la luz y que se ganó mucho con eso, pero al final como quiera lo termina pagando. Bien. Porque lo que se paga en subsidio lo pagamos todos los ciudadanos al final. Doctora, usted es una miembro importante de una de las 4 patas que tiene la mesa de poder aquí, que es el sector empresarial, el sector económico. En caso supuesto de que un presidente electo no se vaya a creer que fue elegido para hacer lo que le dé la gana y consulte, ¿cuál es el punto que a usted más le preocuparía que le ponga atención Danilo Medina? Bueno, yo creo que hay muchos puntos a que ponerle atención, pero quizás se puede resumir en uno solo, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. O sea, si nosotros cumpliéramos nuestra Constitución y nuestras leyes, otro fuera el destino de este país. Y no se cumplió. Porque, hasta ahora. Lamentablemente, aquí hay una actitud totalmente medalaganaria y discrecional, donde la ley solamente se cumple hasta donde para los terceros y siempre a mi conveniencia no se cumple. Ojalá que la gestión del licenciado Danilo Medina pueda ser exitosa. Ojalá y él tenga la voluntad política para poder llevar a cabo unos cambios que son muy difíciles, porque en este país hay muchos caciques y cada quien se atrinchera en su cacicazgo y entiende. La ley de salarios es el mejor ejemplo, que ha sido una iniciativa importantísima, que hace falta, que se necesita en el país. Todo el mundo está tratando de defender su propio territorio, porque aquí la ley es buena para aplicársela a otro, pero no para aplicársela a sí mismo. Bien, vamos a darle las gracias a la doctora Marisol Vicembello, abogada que es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias, doctora.